Que hay bendición para cada uno de nosotros porque tú estás tocando nuestras vidas, Señor. Que cada palabra que de mis labios salga esté impactando la vida de cada uno de mis hermanos. Y que al recibirla de este lugar no salga de la misma manera que llegó, sino, Señor, que salga diferente, dispuesto a hacer que la semilla que reciba hoy germine para victoria, germine para crecer en la vida espiritual, germine para que otros puedan también recibir palabra a través de ella. Gracias, Espíritu Santo, gracias, porque tú estás aquí, porque tu presencia está en este lugar. Sin ti no podemos hacer nada. Y si algo hacemos sin tu presencia, lo estamos haciendo en la carne, no en el Espíritu. Porque para hacerlo en el Espíritu, tú tienes que estar ahí, Espíritu Santo. Tú estás aquí. Yo lo creo, yo lo siento. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Pueden sentarse? Hace unos meses, porque creo que van más de uno, van como 2. Gloria a Dios, estuvimos hablando en este lugar, en un culto de oración, acerca de lo que vemos. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Quiénes estaban aquí? Hermana Karina, hermano Aaron. Sí, de cuidar lo que vemos, porque esto afecta nuestra mente. ¿Recuerdan? Ah, qué bueno que recuerden. Eso quiere decir que pusieron atención y que tocó sus vidas. Ese mismo día también el Señor puso en mi mente que debía hablar de lo que es el oír, o sea, el otro sentido que afecta directamente nuestra mente. Y de eso vamos a hablar esta noche. ¿Qué estamos nosotros escuchando? ¿Qué estamos nosotros oyendo? ¿Está lo que estamos escuchando acorde a lo que Dios quiere en nuestra vida? Esto, lo que es el oír, afecta directamente nuestra mente. Porque lo que escuchamos queda grabado. Por lo tanto, de una manera u otra afecta nuestra vida todo lo que escuchamos. Es importante entender que nuestra mente debe escuchar cosas agradables a nuestro Dios. Dicen quienes definen lo que son las cosas, vamos a decir el diccionario, está RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Quien es que ha hecho el diccionario y le ha puesto definición a cada palabra. Y una de ellas es que el sentido del oír, no es la definición en sí, pero sí explica de qué manera esto puede afectar a nosotros, a nuestra vida y a nuestra mente. Según ellos, el escuchar afecta directamente a nuestra mente, porque lo que escuchamos, sea música, programas, películas, mensajes, etcétera, puede inducirnos a estados emocionales al facilitar cambios en la distribución de sustancias químicas que pueden inducir a estados de ánimo positivos o negativos y aumento o disminución de lo que es la excitación de del ser humano.
llevándolo a nuestro entorno, esto nos está diciendo, ellos lo explican de una manera científica, pero esto nos está diciendo a nosotros que todo lo que escuchamos afecta a nuestro ser y en este caso afecta a nuestra mente. Y puede provocar en nosotros cambios en nuestra vida, cambios de ánimo, sean positivos, sean negativos. Todo dependerá de lo que estemos escuchando. Puede afectar nuestra vida espiritual de una manera positiva o negativa, dependiendo de lo que estemos escuchando. Porque así como afecta el ánimo nuestro, así como afecta, como dice aquí, nuestra alegría, así como afecta nuestra vida carnal, lo espiritual también se ve afectado. Esto contradice lo que la sociedad hoy en día, por ejemplo en el caso de la música, la sociedad hoy en día dice que la música no afecta a las personas que la escuchan. Sin embargo, vemos que la definición dice que sí. La definición que el mundo ha determinado dice que sí, que lo que escuchamos afecta nuestra vida. Y hay gente que defiende de una manera ferviente a través de la red social. Vemos como dicen que no importa lo que un personaje cante, las palabras que diga, no importa, porque quien decide qué hacer con esas palabras, si le afecta o no, es quien la escucha. Pero vemos aquí que no lo dice de esa forma, dice que lo que escuchamos afecta su estado de ánimo. No si decide o no, sino que afecta directamente su estado de ánimo, afecta su forma de pensar. Incluso hoy en día es más fuerte porque vemos lo que es la música dembow. No, la música no es el problema, sino las letras. Y vemos cómo las letras recalcan lo que quieren dejarte sembrado en tu mente. Y lo repiten y lo repiten. Y cuando usted escucha esto y sale a la calle, termina repitiendo eso, esto y esto. Y de una manera u otra, usted va a creer lo que está cantando. Usted va a vivir lo que está cantando, lo que está escuchando. Porque inconscientemente ya está cambiando su ánimo, ya está cambiando hasta su forma de pensar. Hay mucha de esta música que hace énfasis en las drogas, en las drogas, en las drogas. Y tú lo ves la gente cantando, cantando. ¿Y sabe qué? También están en las drogas, en las drogas, en las drogas, porque eso es lo que está entrando en su mente. Y vemos como la juventud se está perdiendo en este mundo. Porque aunque no lo quieran aceptar, lo que está escuchando la juventud afecta su vida. Por lo tanto, debemos cuidar lo que estamos escuchando. Y debemos tener cuidado a quién le estamos prestando atención. Debemos tener cuidado en lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos nosotros si estamos ocupados en las cosas de Dios o no? Hay una historia importante y es la primera historia trágica en la humanidad. ¿Sí? Dios pone a dos personajes en el huerto del Edén, Adán y Eva. Y resulta que Dios lo puso en el huerto del Edén y le dio todo lo que había en ese lugar. Y el lugar todo indica que era un lugar amplio, grande. Un lugar que hoy está cerrado a la vista del hombre, el huerto del Edén. Pero todavía existe. Lo único que tienen dos ángeles ahí con espada desenvainada y no lo podemos ver porque están protegiendo el lugar, dice la palabra. Entonces, Dios le da todo a Adán y a Eva en este lugar, pero le dice, de todo árbol que ves podéis comer, pero el árbol que está en el centro, el de la vida, y el árbol del bien y del mal, ese no coman. Porque de cierto moriréis.
Ellos escuchan a Dios que le dice, de cierto, moriréis. Y le dicen, no coman. Se llevaron ese mensaje que Dios le dio, ese mandato que Dios le dio. Le dio todo y lo único que le dijo, no toquen eso. Pero ¿qué sucede? Que en un momento, vamos a decir de ocio, en un momento donde Eva no está al lado de su esposo, parece que andaba paseando por el huerto y andaba cerca del árbol, vemos como una serpiente se acerca a Eva y le dice, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol que hay aquí en el huerto. Primer error, Eva ve la serpiente que habla y le presta atención. Muchas veces nosotros que estamos en los caminos del Señor, estamos concentrados y estamos buscando de la presencia de Dios. Pero por algún descuido en algún momento ponemos nuestros oídos en algo que no es la voluntad de Dios para nosotros. Por ejemplo, yo mismo me voy a poner de ejemplo, cometí el error de escuchar una canción que anda por ahí. Y le digo la verdad, me ha dado trabajo sacar la canción de mi cabeza. Y le estoy reprendiendo. Una Shakira, ya ustedes saben. Y porque está en todo lugar. Pero esa la quise escuchar yo, cometí ese error. Y la canción no sale de aquí. Va a salir en el nombre de Jesús. Pero uno dirá, porque no es malo escuchar las canciones, pero puede afectar nuestra vida. Mira cómo estoy, a veces estoy orando y llega la canción a la mente, porque le puse atención a esa canción. Pero no es nada, y Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo. Entonces ahí me doy cuenta que no combino, porque quiero a veces concentrarme en algo, y la bendita melodía llega, porque le puse atención. Eva cometió ese error, que yo cometí también. Puso atención a una voz que no era la de Dios. Y se cegó tanto que no se fijó que era un animal que le estaba hablando. Y se puso a conversar. O sea, miren cómo al estar alejada de la presencia de Dios, porque Dios no estaba buscando a Dios en ese momento, y al estar alejada de su marido, por el cual Dios la puso en el huerto para estar con su marido, porque le dijo, tú eres ayuda idónea de él. Entonces debió andar, ya que él no tiene que salir a trabajar, ¿verdad? Él no tenía que salir a trabajar, porque dice que no había que labrar la tierra, porque había un rocío todas las mañanas que rociaba la tierra y los frutos salían y crecían hermosos, preciosos. Solo había que, como dice Martín Garata, los mangos bajitos no había que coger. Y ellos con su fruta bajita, no tenía que trabajar el hombre, entonces tenía que andar como vemos yo dos aquí, juntitos los dos, pero no. Eva dejó a Adán por ahí y se fue a rodear el huerto. Sí. Y puso atención a lo que no debía ponerle atención. Y para colmo empieza a discutir y le dicen, no fue eso, no es de todo árbol, porque Satanás usa el engaño, las mentiras dibujadas de verdad para engañar al ser humano. Y les dice, él dijo que de aquel árbol, el del bien y del mal, el de la sabiduría, no lo toque, porque íbamos a morir. Y él le dijo, no es que van a morir, sino es que van a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, como él le dice, entre mentira y verdades, porque sí iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero lo de la muerte fue una mentira, porque al hacerlo sí iban a morir, y de dos formas, porque no solo morimos en carne, sino que también nuestro espíritu, nuestra alma va a morir también si no estamos en Cristo Jesús. O sea, fue una muerte doble. ¿Pero por qué? Por prestar atención
por escuchar a quien no debía. Mire de qué manera esto afectó a Eva, que a pesar de que el Dios mismo le había dicho qué sucedería, prefirió escuchar la voz de quien dijo lo contrario de Dios. Y eso pasa mucho con nosotros. A veces Dios nos habla, pero preferimos escuchar la voz de, quizás hasta de quien creemos nuestro hermano, pero tiene algo contrario a lo que Dios dijo y escuchamos la voz del hermano. Tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando. Si verdaderamente es alguien que te está dando palabra de Dios o si es alguien que te está hablando palabras contrarias a las que Dios tiene para tu vida. Amén. Debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. La palabra de Dios dice en Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de la sabiduría. Todo aquello que no te guíe por la sabiduría de Dios, cesa de escuchar, dice la palabra. Aléjate de esto, porque te va a llevar a caminos de perdición. Busca la sabiduría que la tenemos en Dios. Todas las cosas, dice Eclesiastés 1:8, son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Es un peligro cuando nosotros ponemos atención a las cosas del mundo. ¿Saben por qué? Porque el hombre no se sacia. Cuando usted empieza a buscar cosas, a escuchar cosas del mundo, pone sus ojos en las cosas del mundo, creyendo de que lo va a hacer momentáneamente, déjeme decirle que puede estar cayendo en un tremendo error. Porque cuando la carne empieza a ver lo que a la carne le gusta, no se va a saciar. Va a querer seguir viendo, va a querer seguir escuchando de una manera infinita hasta que usted no le ponga un pare. Porque eso es lo que a la carne le gusta, que se satisfaga sus deseos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que tocamos. Por lo tanto, debemos poner atención en esto, en que debemos escuchar lo que verdaderamente nos edifica. Vuelvo y les digo, y lo voy a decir varias veces, todo es lícito. Usted entrar a Facebook, eso es lícito. Usted buscar YouTube, eso es lícito. Ver Netflix, ver diferentes cosas, todo es lícito. Ahora tiene que ver si lo que está viendo en esos lugares le conviene, si lo edifica o no. Porque no es que no usemos redes sociales, no es que no escuchemos lo que suena en el mundo, pero tiene que evaluar, tenemos que evaluar si esto nos edifica. Porque ¿a qué hemos venido a los pies del Señor? Es a vivir una vida apartada del pecado, es a vivir una vida apartada del mundo. Por lo tanto, debemos rechazar todo aquello que el mundo nos ofrece que pueda alejarnos de nuestro propósito principal, que es agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, podemos ver todas estas cosas y escuchar todas estas cosas. Pero vuelvo y les digo, ponga atención a lo que está escuchando para ver si esto edifica. Eclesiastés sigue diciendo, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Escucharon? Es mejor para nosotros escuchar la reprensión de aquel hermano que te dice, eso está mal. Lo que tú estás haciendo a Dios no le agrada. Mira, hermano, cambia ese proceder. Es mejor escuchar esto porque quieren el bien para nosotros que estar escuchando las canciones de los necios. Porque ¿qué es lo que el mundo te quiere enseñar? Que uses droga en las canciones, te dicen eso. ¿Qué te quiere enseñar el mundo? Que el engañar, tener más de una mujer es bueno, que tener riqueza de cualquier manera es bueno. Y así un sinnúmero de cosas que te podrían alejar de nuestro Dios,
que podrían alejarte del propósito por el cual Dios nos tiene aquí, Dios nos ha llamado, y Dios ha llamado a todo aquel que escucha. Dios nos ha llamado a un propósito, cada uno sabe cuál es, pero hay uno principal que es hacer santo, como Él es santo, y que esta santidad la estemos predicando a otros. Pero si lo que estamos viendo y escuchando son cosas que no nos van a llevar a realizar ese propósito, cuando queremos estar en la presencia de Dios, estas cosas vienen a nuestra mente, como le acabé de decir hace un momento. Porque Satanás quiere que nosotros creamos que eso no es nada, que lo que escuchamos no nos va a afectar, eso es lo que él quiere. Para cuando llegue el momento que tú quieres estar en comunión con Dios, traerte todas esas cosas y traer lo que has visto. Y no tú no tener paz ni siquiera para orarle al Señor. Por lo tanto, aléjate de todo aquello que no te edifica. Seguimos. También tenemos que tener cuidados con escuchar apóstata, personas que niegan la fe. A veces estamos escuchando cristianos, creemos que son hijos de Dios, que son cristianos, que son hombres de Dios, pero resulta que su mensaje no va acorde a las enseñanzas que Dios nos ha dejado. 1 Timoteo 4 me dice lo siguiente: alabado el nombre de Cristo, santo eres mi Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, la mente, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice que porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, cuando vemos personas que tienen un mensaje contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra, es apóstata. Y si nos ponemos a escucharlo, podríamos nosotros caer en ese error. ¿Sabe por qué? Porque como dije ahorita, en el mucho escuchar, puede venir una confusión a tu mente y a tu alma. Porque al estar escuchando a quien no te está dando palabra de Dios, a lo mejor hasta te estás descuidando de leer la palabra, a lo mejor te estás descuidando de escuchar a alguien que sí verdaderamente es usado por Dios, porque te gusta tal predicador, pero resulta que te está dando palabras apóstatas. Entonces debemos abrir nuestros ojos y nuestros oídos para que estas personas no vengan a nuestra vida a confundirnos. Amén. Hoy lamentablemente el diablo tomó lugar en la vida del pastor Santiago. Sí, tomó lugar. Porque hoy, él acaba de manifestar problemas internos de su iglesia. Y todo aquel que era sus compañeros, sus hermanos en Cristo, un total de unas 4 personas, acabó con ellos en las redes sociales. Y yo solo dije: Dios, ten misericordia. Porque ya podemos ver cómo Satanás los ha engañado. Porque aunque la red social es una herramienta poderosa para llevar la palabra, pero este grupo de hermanos están llevando un mensaje complicado y un mensaje donde se muestra mucho odio. Y lamentablemente hoy me he dado cuenta cómo el enemigo ya lo está poniendo en vergüenza. Porque al usted ver los comentarios se da cuenta cómo ahora las personas están hablando mal y diciendo: pues si es una iglesia que se mueven esas cosas. ¿Qué dejan al mundo, verdad? Solo nos queda orar por esta persona. Esto no es para criticarlo a ellos, sino para que
al ver estas cosas, oremos. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas han prestado atención a este tipo de mensajes y su mente está siendo confundida. Pero nosotros debemos compenetrarnos con la palabra de Dios para que cuando estos mensajes lleguen no nos afecten. Pero para eso hay que estar buscando de Dios, viendo su palabra, escuchando su palabra en todo tiempo. ¿Sabe que también a través de la misma voz de Dios, pero podemos también confundirnos? Pero no porque Dios te dé un mensaje confuso, sino porque a veces queremos que Dios nos hable acorde a algo que nosotros queremos que suceda en nuestra vida. Pero queremos manipular a la voz de Dios para que las cosas, Dios nos dé un mensaje que nosotros entendamos que ese era el mensaje que quería darnos, pero es buscando favor para nosotros. Balaán, ¿recuerda Balaán, el profeta? Balaán, el profeta, tenía el don para maldecir y bendecir. Y resulta que el pueblo de Israel estaba por los terrenos de Moab. Y ya el rey de Moab había escuchado cómo Israel estaba acabando con todos los pueblos que había alrededor. Y Balac, el rey de Moab, manda siervos, mensajeros donde Balaam, para que Balaam, como tiene el don de maldecir, se levante contra el pueblo de Israel y maldiga al pueblo de Dios. Y estos mensajeros llegan a donde Balaam con presentes para darle regalos para que hiciera el trabajo de maldecir al pueblo de Dios. Y Balaam le dice, bueno, espérenme ahí, déjenme consultar con Jehová. O sea que él era un profeta de Jehová, aunque no era del pueblo de Israel. Dice, déjeme consultar con Jehová. ¿Y qué Jehová le dice a Balaam? Jehová le dice, mira, ese es mi pueblo, un pueblo bendito, tal cosa no hagas. Y Balaam, bueno, van donde los mensajeros y dicen, mire, Jehová me habló, yo no puedo maldecir a ese pueblo. Vayan donde su rey, díganle que Jehová me dijo que no. Pero sucede que cuando los mensajeros llegan, donde el rey le dice, no, vayan y convencen a ese hombre y le manda mucho más presente. De tal manera que Balaam iba a ser un hombre rico. Cuando vuelven donde Balaam, él ve toda esta riqueza y como que algo se le movió en su interior. Porque cuando él vio todo, dice, déme un chance. Déjame ir a hablar con Dios a ver qué dice ahora. O sea, ahora él se le ha metido la avaricia a Balaam, la codicia, porque vio que los presentes eran muchos. Y él dijo, bueno, yo quisiera como esto. Y va donde Dios, vamos a ver si él cambió de opinión. Pero ya Dios le habló, Eso pasa con nosotros, a veces Dios nos habla. Pero la voz que escuchamos de Dios o la palabra que un predicador nos dio, Dios usándolo, quizás no nos gustó, porque no está acorde a lo que queríamos. Pero no nos gustó y no recibimos esa palabra, sino que la rechazamos. No es de Dios. Sí, dijo, no es de Dios, porque no creo que Dios quiere eso para mí. Pero resulta que no, es que tú quieres otra cosa. Y quiere que Dios te hable acorde a lo que tú quieres, pero eso no es así. La voluntad de Dios prevalece por encima de lo que queremos. Amén. Y Balaam vuelve y consulta. Y Dios le habla. Y le dice, ok, eso es lo que tú quieres. Pero ve, y en el camino yo te voy a decir qué tú vas a hacer. O sea, Dios ni siquiera le dijo, no, maldícelo. Y Balaam, cuando oyó esa palabra, ve, yo te voy a decir lo que vas a hacer en el camino, se puso contento y le dijo a todos, vámonos, que Dios me va a hablar. Porque en su corazón él dijo, ya, Dios sí, todas estas cosas van a ser mías. Porque Dios
me va a dar toda esta riqueza que me han traído, vienen de Dios. Y así nos ponemos nosotros cuando entendemos que lo que queremos, viene alguien y nos los dice, Dios te va a dar tal cosa, rechazamos a aquel predicador, viene otro y nos dice, Dios te va a dar tal cosa, sí. Ahora sí, porque esto es lo que yo quería, que Dios me hablara. Pues no, es lo que tú querías, no es lo que Dios te quería hablar. Ya Dios te habló, pero tú en tu propia concupiscencia y deseos querías otra cosa. Y Dios te la permite. Pero en este caso, Balaam se va. Pero ya cauterizó su mente porque se concentró en la riqueza que le estaban dando. Y de tal manera que cuando va hacia el pueblo de Israel a maldecirlo, porque ya lo tenía en su corazón. Él lo tenía en su corazón. Dice que Dios se enojó con Balaam cuando iban de camino hacia Israel, porque ya Dios sabía que en su corazón Balaam iba a ir a maldecir al pueblo. Él entendió que Dios le había dicho, maldice al pueblo, y lo que le dijo, yo te voy a hablar en el camino. Oye, como la avaricia y la codicia afectó su mente. Y en el camino vemos como Dios envía un ángel, se pone en medio del camino, pero Balaam no lo puede ver. Quien lo ve es el asna donde él está montado. Y el asna pelea con Balaam, lo arrastra por las paredes, Balaam le pega palos. Y está tan ciego, sordo, Balaam, espiritualmente, que el asna empieza a hablar y él empieza a conversar con el asna, parecido a lo que hizo Eva. Y empieza a pelear y le dice que yo te he hecho. Y él está escuchando el asna y ni siquiera eso lo hace entender de que está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, lo que ha puesto en su corazón. Hasta el punto que Dios tuvo que abrirle los ojos. Y resulta que si hubiese seguido, Dios lo iba a matar. Porque no escuchó la voz de Dios, que fue la primera voz que Dios, con la primera voz que Dios le habló. Él no le quiso poner atención, no quiso recibirla, sí recibió la segunda voz, pero a su manera, porque tampoco Dios le dijo, ve y maldice el pueblo. Con nosotros también pasa esto, a veces Dios nos habla y no queremos obedecer la voz de Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad. Y déjeme decirle que cuando Dios le habla, sea de la forma que sea de manera audible, a través de un predicador, si es para ti el mensaje, tú lo vas a sentir en tu espíritu. Pero a veces lo sentimos y aún así, porque no es lo que deseábamos en la carne, lo rechazamos. Entonces póngale atención a la voz de Dios, porque esto va a transformar su vida, va a cambiar su vida de una manera gloriosa y especial. Lo que debemos poner atención a lo que estamos escuchando. ¿Por qué debemos nosotros escuchar, poner atención nuestros oídos a las cosas de Dios? Primeramente, debemos poner nuestros oídos a las cosas de Dios, porque por el oír viene la fe, dice la palabra. ¿Entienden? Por el oír viene la fe. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, la fe no va a venir a nosotros. Por lo tanto, nuestros oídos deben estar prestos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a hombres de Dios, a escuchar canciones de Dios, porque a través de ella viene fe a nuestra vida. Dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel el nombre de Dios en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, por el oír nosotros, porque escuchamos a alguien que nos dijo, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, Él vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Al escuchar esta palabra entró a nosotros un fuego que nos quemaba y nos decía, tienes que venir a los pies de Cristo, porque por el oír vino la fe. ¿Y qué sucede, hermano? Que si nosotros no empezamos a buscar de la presencia de Dios, si nosotros no nos llenamos de la palabra del Señor, si no escuchamos canciones que hablen de Dios, o sea, si nuestra vida no la llenamos de
de la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿qué le vamos a dar nosotros a aquellos que no conocen a Cristo? Porque de lo que oímos, ¿qué hablamos? Sabemos. Lo que sabemos hablamos, lo que vemos testificamos. Y tú no puedes hablar de algo que tú no tienes en tu interior. Nosotros somos como vasijas. Somos como vasijas que lo que tú le pongas a esa vasija es lo que tú vas a dar. Hay una viuda que perdió a su esposo y quedó con 2 hijos. Y va donde el profeta Eliseo y le dice: socórreme, porque he perdido todo. O sea, es una viuda sin trabajo, 2 hijos pequeños, y tener ahora que vivir para criar esos hijos y no tener nada. Se acercó, vamos a decir, en lamento a Eliseo. Y Eliseo dijo: ¿qué quieres, mujer? Y le explica todo. Y Eliseo le dice: ¿qué tú tienes? Dice: tengo una vasija con aceite. Y Eliseo le dice: bueno, pues entonces empieza por donde los vecinos, empieza a buscar, pide que te presten vasija, busca donde sea, en cualquier lugar en la casa que tengas vasija, busca toda la que tú quieras, busca toda la que puedas. Cuando ya la tengas, ponla en un lugar. Y cuando hizo todo, Eliseo le dice: ahora, coge la vasija con aceite que tienes y empieza a vaciar en cada una de las que buscaste. Y esta señora, esta hermana, esta mujer empieza a llenar cada vasija. Y mientras más aceite echaba, más salía, más se llenaba la vasija. Y después de haber llenado todas las vasijas con una sola que tenía, Eliseo le dijo: dime, ¿no hay más por ahí? No. Y dice que inmediatamente cesó el aceite de fluir. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que lo que tenemos en la vasija es lo que vamos a dar. ¿Entienden? Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz de este mundo. Pero esa luz tiene que ser llenada de la presencia de Dios. Y esto se logra a través de lo que entra a nuestros oídos, de lo que entra a nuestra vista. Porque esto transforma nuestra mente, y todo lo que entra a nuestra mente, a nuestro corazón, el Espíritu Santo, a la hora de nosotros ministrar a alguien, a la hora de hablarle a alguien, todas estas cosas que hemos escuchado, oído y hemos visto, son las que vamos a transmitirle a aquel a quien le estamos predicando, a aquel a quien le estamos llevando la palabra de vida. Pero no vamos a lograr que el Espíritu Santo impacte la vida de alguien si nuestra mente lo que tiene son cosas que nos muestra el mundo. Yo vi 3 películas de Marvel esta semana y llega una persona y Dios dice: predícale. Puede ser que a la hora de tú querer hablar, lo que te llegue a la mente, Satanás te ponga en tu mente: mira, el Capitán América. Porque ¿qué es lo que hay en tu mente? Son todas esas cosas que viste. Le diste prioridad a eso. Entonces, lo que es prioridad en nuestra vida es lo que vamos a ministrar, hermano. Sí, es así. El que ve novela, lamentablemente, yo antes no criticaba eso, pero ahora en una búsqueda de Dios que estamos teniendo, me doy cuenta por qué mucha gente predica en contra de la novela. Porque hay hermanos que se sientan a contarse la novela en vez de hablar de la palabra de Dios. ¿Tú viste a fulano? ¿Cómo engañó a fulana? Sí, ese hombre, el Señor lo reprenda. Oye, no funciona ahí, hermano. Ahí no funciona. No, ya eso está hecho y grabado, ahí no va a haber cambio. Ahora llénese de la palabra de Dios. Para cuando una persona venga y se acerque a usted pueda ministrarle palabra de Dios. Usted pueda ministrarle bendición. Y también algo importante es que también si el enemigo te quiere atacar, quiere tentarte, si lo que tú tienes palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, con la palabra de Dios es que tú vas a poderle atacar.
Pero no con la serie de Netflix que tú viste. No. Es con la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos tener cuidado con lo que escuchamos y con lo que vemos. Porque lo que tenemos en nuestra vasija es lo que vamos a dar. Y debemos entender que aunque estamos en este mundo, no somos de Él. Y nosotros debemos cada día llenar nuestras vasijas, llenarla de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cada día debe ser nuestro sentir. Cada día debe ser nuestro sentir que la palabra de Dios sea quien esté ocupando nuestros oídos. En YouTube, todos los artistas cristianos tienen sus canciones. E incluso tienen canciones que tú las puedes ordenar, que te lleguen una detrás de otra. A veces entran unos mensajitos ahí que no te gustan, pero también lo puedes quitar. O si tienes posibilidad, compra YouTube y no te salen más. Si puedes, si puedes. Lo cierto es que, ahí está, tú puedes buscar un playlist, como dicen, para que te salgan las canciones una detrás de otra. Ahí están las canciones que te gustan, se te ponen en un lugar. Póngase a escuchar la palabra de Dios ahí. A través de, hay mensajes también. Muchos predicadores, solo tenga discernimiento del mensaje que están llevando. En Facebook se puede predicar, que otros escuchen, vean que tú estás llevando palabra de Dios. Instagram, Facebook, WhatsApp, todos son herramientas que podemos usar para que la palabra de Dios llegue y para recibir, escuchar y ver palabra de Dios. Por lo tanto, no es que no use las cosas que el mundo hace, es cómo la usas. ¿Es para tu bendición? O cuidado si es maldición que estás recibiendo. Porque quizás no estás viendo y escuchando lo que a Dios le agrada. Entonces, cuando estemos en la calle, estemos navegando en las redes sociales, tengan en cuenta que también Dios está ahí. Y Dios está viendo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a buscar la presencia de Dios, no solo aquí en la iglesia, sino también ahí. Mira, yo tengo un celular, mi mensaje muchas de las cosas están aquí, los versículos. Esta herramienta antes quizás decía, no, es del diablo, pero resulta que me fue útil hoy para poder llevar el mensaje. Solo es aprender a enfocarnos, Señor. Estamos en una vida espiritual y lo espiritual debe ser lo primero en nuestra vida. Amén. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias mi Dios. Hasta aquí me has ayudado, Señor. Sé que quizás hemos escuchado estas palabras anteriormente, pero si tú lo has traído, Señor, es porque a alguien tú quieres impactar en esta noche. Así yo lo creo, porque yo he sido impactado al estudiar tu palabra. Padre, que esta haya llegado a su corazón, que no haya caído vacía. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra haya penetrado en su mente y que entienda de una vez y por todas que hay que buscar tu presencia, que hay que llenarnos de ti a través de cualquier lugar, de cualquier sitio donde podamos estar. Podemos buscar tu presencia, Señor. Que esta nos acompañe. Que podamos decir, como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Pero ¿por qué lo sabemos? Porque lo hemos leído en tu palabra, porque lo hemos escuchado en canciones. Señor, y esto ha quedado en nuestro corazón. Y yo no quiero ir a ningún lugar si tú no estás conmigo, Señor.
Padre, que este sea el sentir de cada uno de mis hermanos, porque en todo lugar tú estás. Solo hay que buscarte. Gracias, Señor. Y si esto ha tocado a alguien cuando este mensaje les llegue, ahí en la red social, Señor, te pido que tú transformes su vida, tú transformes su alma, y que ellos entiendan que aún ahí en el lugar que están, pueden escuchar y ver todas estas cosas que lo edifiquen y lo llenen de tu presencia. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.